¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen destinadas a caminar solas? ¿Por qué, aún teniendo un corazón puro, una mente brillante y un alma llena de amor, permanecen distantes, incomprendidos, invisibles en los lugares donde más esperan ser vistos? No es falta de valor, no es arrogancia, y definitivamente no es coincidencia. Hay algo más profundo, algo que Carl Jung llamaría un llamado del alma, que los aleja de la multitud, hacia el silencio, hacia la introspección, hacia la soledad, pero no una soledad vacía, una soledad fértil y misteriosa que esconde un propósito. Y eso es lo que vas a entender hoy. ¿Qué significa realmente ser elegido? ¿Y por qué esa elección tiene como precio la soledad? Imagínate crecer sintiéndote como si no pertenecieras a ningún lugar. Los asuntos de los demás te aburren. Las fiestas parecen demasiado ruidosas. Las conversaciones superficiales te agotan. Mientras todos los demás buscan la aceptación, tú buscas el significado. Carl Jung dijo que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y es precisamente en este proceso de mirar hacia adentro que el elegido se separa, no por voluntad, sino por naturaleza. La individuación, el concepto central de Jung, es un viaje solitario. Empiezas a ver el mundo a través de los ojos de tu alma, y esto te distancia de aquellos que todavía viven solo a través de máscaras. Y cuando te niegas a usar la mascarilla, el mundo responde con aislamiento. Los amigos desaparecen, los amores no encajan entre sí, y todo parece empujarte a un lugar donde solo estás tú y el silencio. Pero lo que muchos no saben es que aquí es exactamente donde comienza el verdadero despertar. ¿Sientes que nadie te entiende? ¿Como si tu sensibilidad fuera una carga? ¿Como si tu presencia molestara incluso cuando no haces nada más que existir? Esto sucede porque el elegido lleva dentro de sí algo que el mundo aún no está preparado para ver. Jung creía que cada persona trae una misión psíquica única, y que cuanto más elevada sea esa misión, más solitario será su viaje inicial. No porque seas difícil, sino porque tu profundidad amenaza la superficialidad. Tu verdad hiere la ilusión de los demás. Su presencia obliga a la gente a mirarse al espejo, y no todos están preparados para ese reflejo. Luego se alejan, te excluyen, y empiezas a creer que hay algo mal contigo. Pero ¿qué pasa si, de hecho, esta separación es una señal de que estás exactamente donde necesitas estar? Quizás usted ha estado tratando de encajar. Tal vez se moldeó, se volvió silencioso, se disminuyó para ser aceptado. Pero cuanto más lo haces, más vacío te sientes. Esto se debe a que los elegidos no fueron hechos para complacer, sino para transformar. Y toda transformación comienza en el caos, en la soledad, en la oscuridad. Carl Jung no romantizó el dolor, sino que lo vio como una parte esencial del viaje del alma. Dijo: el árbol que crece hasta el cielo debe tener raíces que toquen el infierno. En otras palabras, tu soledad es el suelo donde tus raíces crecen profundamente, donde encuentras tu fuerza, donde te reconectas con quien realmente eres, sin necesidad de aplausos, ni me gusta, ni aprobación. E irónicamente, solo cuando te aceptas a ti mismo por completo es que comienza a producirse la verdadera conexión. No con todo el mundo, sino con aquellos que vibran en la misma frecuencia. Así que si te sientes solo, incomprendido, excluido, no luches contra ello. Bienvenido. Tenga en cuenta: aprender. Hay un propósito oculto en tu aislamiento. Los elegidos siempre han estado solos. Jesús, Buda, Jung, tantos otros. Todos pasaron por desiertos de silencio antes de cruzar el valle de la conciencia. Y tu momento podría ser ahora. No como un castigo, sino como una iniciación. La pregunta no es ¿por qué estoy solo?, sino más bien ¿qué está tratando de mostrarme el universo en este silencio? Y cuando tienes el coraje de escuchar esa respuesta, todo cambia. Porque el elegido nunca estuvo realmente solo. Él simplemente estaba siendo preparado. Y tal vez este vídeo sea la clave que te haga recordarlo. El primer aliento del viaje del elegido resuena como un llamado silencioso que rompe el velo de las convenciones sociales, conduciendo el alma a un espacio donde solo la verdad interior tiene voz. En ese momento, el corazón se aprieta al sentir la discrepancia entre el deseo de pertenecer y la urgencia de buscar un significado más profundo, una sensación de navegar en mares desconocidos sin brújula ni muelle. Es en este umbral entre
lo familiar y lo misterioso que el individuo experimenta la primera chispa de la individuación, como lo describe Carl Jung. Un despertar que comienza en el corazón y resuena en la mente, provocando tensión y fascinación al mismo tiempo. A medida que pasan los días, la percepción de un abismo entre el mundo exterior y el universo interior se intensifica, sacando a la luz el enfrentamiento con sombras ocultas en la psique. Cada gesto cotidiano comienza a tener un peso simbólico, revelándose como espejo de la propia esencia frente a los espejos ajenos que solo reflejan máscaras y roles ensayados. La ruptura del patrón se produce cuando el elegido se da cuenta de que las expectativas del entorno ya no se alinean con el pulso de su verdad profunda, generando un conflicto interno que, lejos de extinguir el brillo de la llama interior, enciende una curiosidad inquieta sobre lo que verdaderamente anima la vida humana. En este punto, el silencio se convierte en un espacio sagrado, donde la escucha atenta de imágenes arquetípicas y metáforas oníricas ofrece valiosas pistas sobre el camino a seguir. La anticipación crece a medida que sientes que cada sueño, cada fragmento de recuerdo y cada intuición no son meras coincidencias, sino señales codificadas del viaje del alma. Es una invitación a descender al propio inconsciente, enfrentar lo desconocido y emerger con una visión que trasciende la lógica común. Un estado donde la soledad se revela, paradójicamente, como fiel compañera y guía indispensable. En el segundo bloque de la experiencia, la mente despierta comienza a entrelazar el razonamiento racional con imágenes simbólicas que surgen del inconsciente, creando un tapiz rico en significados ocultos. En este entrelazamiento, la ansiedad inicial da paso a una sensación de propósito latente, a medida que cada emoción incómoda se revela como una puerta de entrada a una comprensión superior. El elegido se da cuenta de que no se trata de escapar del dolor, sino de abrazarlo como una revelación. Porque según Jung, el sufrimiento contiene en sí mismo la semilla de la transformación y del renacimiento interior. A medida que la narrativa interna se enreda en las metáforas de los mitos ancestrales, la urgencia de compartir este descubrimiento se hace sentir como una llama inaudible, que enciende el deseo de conectarse con aquellos que también anhelan significado. Surge entonces la tensión emocional, ya que la paradoja de querer ser visto y al mismo tiempo temer ser expuesto se convierte en un campo fértil para el crecimiento del coraje psíquico. En cada paso, el elegido se enfrenta al desafío de mantener la integridad ante el posible rechazo, aprendiendo que la autenticidad es el hilo de oro capaz de tejer verdaderos puentes entre las almas. El segundo bloque concluye con un ritmo creciente de anticipación, a medida que el viaje estructural avanza hacia la síntesis de opuestos, luz y sombra, soledad y comunión, miedo y confianza. Es en este punto donde la trama emocional cobra impulso para avanzar, llevando al público a un nuevo nivel de identificación con la narrativa, donde cada lector o espectador se convierte en coautor de su propia búsqueda interior. En el tercer bloque, la transformación se produce en cámara lenta, como una llama que se propaga hacia lo más profundo de la psique, iluminando aspectos que antes eran ignorados. Los recuerdos recuperados y las figuras arquetípicas encontradas en el viaje interior se unen para formar un mosaico de comprensión más amplio, que revela patrones universales. Es como si la conciencia despertara para ver por primera vez todo el escenario de la existencia, donde cada ser desempeña su papel escrito en las estrellas y moldeado por su propia esencia. La identificación con la historia del elegido alcanza su punto máximo cuando el público se da cuenta de que la soledad no es un vacío que debe llenarse, sino una cámara de eco donde la voz del alma encuentra resonancia. En este entorno íntimo, la inquietud original se transforma en confianza, mientras que el viaje de individuación, por solitario que parezca, se revela como un camino hacia la plena realización del potencial humano. La tensión emocional ahora se nutre de esperanza, pues el norte interior comienza a señalar nuevas posibilidades de conexión que no dependen de convenciones externas. Finalmente, el tercer bloque finaliza invitando al espectador a sentir el poder de la integración entre los opuestos, preparado para avanzar hacia el desenlace que promete unir conocimiento y transformación. La fluidez de la narrativa, impregnada de conceptos junquinos de inconsciente colectivo y arquetipos, prepara el escenario para la siguiente etapa, manteniendo el corazón acelerado y la mente sedienta de la revelación que pronto llegará. La verdad más profunda que revela este viaje no trata de la soledad, sino del coraje de escuchar la propia alma cuando el mundo entero insiste en silenciarla.
Aquellos que son elegidos no lo son solo por casualidad. Están siendo guiados por un propósito que aún no ha sido revelado al ojo común. Es un proceso sagrado, invisible para quienes viven solo en la superficie. La ausencia de amigos, relaciones y pertenencia social no significa falta de valor, sino un exceso de profundidad para encajar en moldes que fueron hechos para muchos, no para unos pocos. Carl Jung dijo que, donde crece el miedo, también crece lo que salva. Y tal vez el silencio que hoy te rodea solo está fertilizando la semilla de tu verdadera misión. No te rechazaron, te separaron. El universo no te está castigando, te está preparando. Para sentir el llamado de la individuación, uno debe primero dejar ir las ilusiones. Las máscaras caen, los falsos lazos se rompen, y el ego, angustiado, intenta resistir. Pero es precisamente en la caída de estas estructuras que el alma encuentra espacio para emerger. Cuando Jung hablaba del proceso de llegar a ser quien uno es, nos advertía, este camino no es cómodo, pero es liberador. Porque solo cuando desciendes a lo más oscuro del inconsciente, encuentras la luz que no depende de nadie más para brillar. Tal vez ahora entiendas por qué ciertas puertas nunca se abrieron, por qué ciertas personas se alejaron sin razón aparente, por qué los encuentros siempre parecían breves y superficiales. No fue mala suerte, era protección, fue alineación. Necesitaba silencio para escucharte. Necesitaba distancia para darse cuenta de lo que nunca fue suyo. La verdadera compañía no es la presencia de otra persona, es la presencia de uno mismo, sin máscaras, sin concesiones. La soledad del elegido no es un agujero, es un puente. Un puente entre lo que el mundo espera que seas y quién realmente eres. Y ahora, quizás por primera vez, podéis mirar todo esto con otros ojos. El dolor era un mapa, la ausencia fue una maestra. La soledad fue la matriz de su transformación. La verdad es que los elegidos nunca estuvieron solos, simplemente estaban en proceso. Y el proceso es silencio, es profundidad, es deconstrucción, pero también es renacimiento. Así que la próxima vez que te sientas solo, recuerda, no es el final del camino, es solo el punto donde la vida comienza a revelarte quién siempre has sido, lejos del ruido, cerca de la verdad. Como enseñó Jung, aquello que más temes afrontar es lo que contiene el mayor tesoro de tu alma. Y si este mensaje te habló en algún nivel, no ignores esta señal. Quizás has sido elegido no para esconderte, sino para despertar a otros que también están en silencio. Deja tu comentario, compártelo con quien necesite escucharlo y suscríbete al canal, no como un gesto mecánico, sino como parte de esta cadena silenciosa de despertar. Porque a veces, todo lo que un alma necesita para avanzar es saber que no está sola en este camino invisible.